Miguel Bravo está en la Ciudad de México, es periodista por la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajó como reportero político en diferentes medios mexicanos y se integró a partir del 2019 al equipo de verificación de la agencia France Press. Es decir, trabaja directamente para descubrir y poner en evidencia cuando una noticia es falsa. Y también nos acompaña Andrés Cañizales. Andrés es venezolano, también periodista. Está desarrollando una línea de investigación sobre la relación de los medios de comunicación con la democracia y el papel de la libertad de prensa. Diferentes trabajos en esa materia y por eso hemos decidido incluirlo esta noche en nuestra conversación. Voy a comenzar saludando a Miguel, que está en México. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Julio, buenas noches. Muchas gracias por Solo está invitarme. México. Perfecto, muy bien. Encantado, Miguel. Andrés va a llegar, después vamos a incorporarlo. Miguel, tú estás abocado a esta tarea desde el año 2019. ¿Qué ha pasado con el periodismo? Que incluso el periodismo se dedica a crear noticias falsas. Claro, como bien lo decías, últimamente hemos visto un boom de noticias falsas, sobre todo por las redes sociales, y porque estos canales se han vuelto el megáfono por el cual las noticias falsas llegan a demasiadas personas, no Ujú. importando el país, lengua o continente. Yo, como bien lo dices, me encargo de la verificación y de la edición de los fact-checkers en América Central, México, las Antillas y para el público hispano en Estados Unidos. Y bueno, para empezar un poquito en materia, que quería contarte más o menos qué es la desinformación, porque parece que ya lo tenemos muy adecuado, lo tenemos ya muy dentro de nosotros, pero mucha gente no sabe exactamente qué es la desinformación. Cuéntanos. Y es difundir información o contenidos engañosos, falsos o fuera de contexto para causar cierto daño social a alguna institución, gobierno, empresa o alguna persona. El término de desinformación siempre va acompañado de la palabra fake news o de las noticias falsas, que pueden ser cualquier pieza escrita, fotográfica, audiovisual u oral, cuyo contenido, como ya lo he dicho, es falso, engañoso, fuera de contexto o cuyo fin está un poquito tergiversado, entonces no se entiende muy bien. Aunque las noticias falsas, como tú bien lo dices, existen desde que el hombre se comunica, Ujú. ahora estamos viendo este boom. El periodismo siempre debe ir de la mano con la verificación. No puede existir un buen periodismo sin los procesos de verificación, pero lamentablemente por los tiempos que vivimos en la inmediatez, en la competencia de tantos medios, en la proliferación de tantos discursos, es más común que haya o que surjan noticias falsas provenientes de medios de comunicación también. Entonces, muchos medios, en lugar de verificar la información que reciben, las imágenes que reciben o los videos que también reciben en sus redacciones, simplemente para salir primeros, como le decimos en términos profesionales, lanzan la información, luego sin siquiera digerirla o sin siquiera consultar expertos o sin siquiera analizar la profundidad. Y eso hace que la cadena de desinformación se siga o se vaya y hasta se legitime por ser un medio de comunicación. Miguel, y acá yo haría una diferencia. Puede que quizás por el apuro un periodista pueda publicar algo que no es realmente verdadero, o puede que, y esto creo que es lo que está pasando, la noticia falsa se convierte en una estrategia de comunicación para de alguna manera favorecer a alguien, ¿no? Y creo que esto es lo que ustedes Claro, están haciendo en la agencia de noticias. claro, sí, muchos medios de comunicación, bueno, no muchos, no, en algunos, utilizan estas estrategias para desacreditar a ciertas, por ejemplo, candidatos políticos, empresarios o personas que son públicas y utilizan esas cadenas de desinformación. Nosotros en la agencia, en la France Press, nos encargamos de leer esos discursos, siempre siendo muy imparciales y sobre todo pues analizando los trending topics de las redes sociales y haciendo un muy buen análisis. Ahora vamos con la ayuda de ustedes, a ver cómo podemos empezar a identificar nosotros como lectores o como consumidores de noticias cuando alguna noticia realmente no es verdad. Vamos a incluir en la conversación a Andrés Cañizales. Lo decíamos recién, Andrés está en Barquisimeto, en Venezuela. Él ha dedicado su investigación sobre la relación de los medios de comunicación con la democracia, especialmente en su país, y el papel de la libertad de prensa, especialmente en Venezuela. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Me siento muy, muy complacido pues de poder estar conversando con ustedes. He seguido parte de lo que ha venido comentando el colega de la muy buena experiencia de Fran Press Ujú.
con el seguimiento de las noticias falsas. Ustedes crearon en Venezuela un observatorio dedicado especialmente a buscar la diferencia entre la noticia verdadera y el fake news. Entiendo que tú eres parte de ese proyecto, ¿no? Sí, 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 efectivamente, tú comentabas yo he trabajado muchísimos años en la investigación de medios y hace unos 3 años nos empezamos a preocupar seriamente, aunque ya venía de antes, pero tomamos la iniciativa nosotros de crear un equipo de profesionales dedicados a el monitoreo, seguimiento de la información, el contraste, la verificación, que son herramientas diarias del periodismo, pero efectivamente estamos en un mundo, creo yo, que con una indigestión de información donde eso propicia, digamos, que también se puedan colar muchas noticias que no lo son presentadas como si fuesen noticias, pero que en realidad son contenidos falseados. En el caso de Venezuela, además, nos preocupa la ausencia, como una política oficial que se ha llevado a cabo durante prácticamente 20 años, pues significó un cierre masivo de medios y eso hizo que se perdieran muchos referentes informativos para que la población pudiese contrastar lo que es mentira con lo que es la noticia verdadera, ¿no? Que circula fundamentalmente por medios tradicionales, medios serios, responsables. Mucho del periodismo en Venezuela ha vivido en los últimos años también una metamorfosis muy negativa con esa desaparición de medios. Uh-huh. Siguiendo de alguna manera el avance de las fake news, ya a esta altura estamos tan desarrollados que creo que es no solamente difícil darse cuenta cuando la noticia no es verdad, sino que el engaño se produce incluso desde las plataformas. Por ejemplo, yo creo que fue en el 2016 una noticia era sobre el presidente Obama en aquel momento, pero que fue publicada por cbsnews.com y era cbsnews.com.co. Y claro, cuando uno abría la web, uno pensaba que de verdad estaba ante un website que era de esa corporación de noticias. Pero en realidad todo era mentira. Era mentira la web, era mentira lo que se leía. Entonces, claro, la tecnología ya ha crecido tanto que hoy identificarlo es prácticamente imposible, a no ser que tengamos ayuda como ustedes. Sí, estamos en un mundo donde circulan muchas cosas y donde hay, diría yo, que profesionales dedicados a la desinformación. Es decir, este ejemplo que tú colocas es muy bueno porque cada cierto tiempo vemos cómo circulan informaciones que se presentan bajo los créditos de medios establecidos, que incluso en términos del diseño, de la presentación, todo pareciera ser algo real, algo fidedigno, y está hecho por gente profesional dedicada al engaño, ¿no? Con diversos fines, ¿no? O sea, hay finalidades políticas y hay finalidades también, digamos, de sencillamente fomentar, como hemos venido presenciando, un clima de desinformación que está asociado políticamente al desasosiego, la incertidumbre, generar, digamos, olas de temor en la población. Es una situación que probablemente existió siempre, pero que sin duda en los últimos años el poder que han tomado las redes sociales, estas plataformas, también ha potenciado, digamos, le ha dado como un altavoz a estos propagadores de noticias falsas, de información, de bulos, de desinformación. Estamos conversando con Andrés Cañizales, está en Venezuela, con Miguel Bravo, que está en México, ambos periodistas dedicados a trabajar detrás de las fake news para descubrirlas, para que esto no siga ocurriendo. Miguel, en tu caso, en el caso del trabajo que haces con France Press, ¿cuál es la estrategia para ir separando una cosa de la otra, ¿no? La noticia verdadera? ¿Cuál es la estrategia para discernir en el momento de poder dar la comunicación? Claro. Bueno, pues cada contenido falso tiene su propia forma de ser verificada y dependiendo de su complejidad. Sin embargo, sí hay ciertas reglas que tenemos un poco unificadas en la AFP para llegar a un punto certero, información confiable, ¿no?
Nuestra primera regla, y es una de las reglas de oro, es llegar a la fuente original, ya sea yendo al lugar de los hechos, si es posible. Hay que recordar que la agencia France Press es internacional, entonces tenemos una variedad de periodistas en muchos países que la verdad ayudan y colaboran Claro. mucho también al proceso de verificación. Entrevistando, de las formas de llegar a la fuente original es entrevistando a personas involucradas, es decir, si se habla de cierto político, entrevistarlo, si se habla de cierta persona, llegar a ella bueno, de la forma posible, claro, porque hay siempre hay limitaciones. Si es un material audiovisual o de fotografías, se hacen búsquedas inversas a través de ciertos programas que son públicos, que cualquier persona puede adquirir en Internet como Invid o a través de una simple búsqueda inversa de imágenes en Google, eh, entre otras formas, dependiendo la posibilidad o la complejidad de cada noticia. También, Sí. Ujú. sí, Adelante, adelante. tenemos, sí, tenemos a la mano el uso de expertos, porque a veces como uno como periodista no tiene las competencias de ciertos temas, entonces siempre apelamos a expertos reconocidos en la materia, a funcionarios públicos que sepan del tema y que nos puedan retroalimentar para que nuestro trabajo, nosotros le llamamos en el argot de fact-checker, totalmente redondo, es decir, Ujú. que se sostenga y que dé información digerida, bien entendible para cualquier público, en el idioma español en el caso de FP Factual y en el caso de FP Checamos en portugués. Ujú. Miguel, y pensando en cómo esto se puede llegar a cambiar, especialmente por el trabajo que hacen ustedes, imagino que siempre y cuando haya alguien que le convenga tener estas fake news andando en las redes sociales, ¿no? Es muy difícil que esto culmine, porque aunque haya un buen trabajo periodístico, siempre hay algo de poder detrás de estas fake news. ¿Qué le recomiendas tú a un lector, a un cibernauta, alguien que está buscando información en las redes? ¿Qué le recomiendas para poder estar más alerta y no terminar creyendo estas mentiras? Claro, sí, como bien dices, las noticias falsas parece que cada día van a ser el pan nuestro. Mm. Entonces, yo lo que recomendaría en primer lugar es que antes de compartir cualquier contenido que le llegó a la gente por WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social sí, cualquier red social, preguntarse si vale la pena compartirlo. Como bien dices, algunos contenidos apelan a las emociones de las personas y por eso son tan eficaces, son tan fáciles de propagarse, ¿no? Son temas que indignan, son temas que dan rabia, son temas que dan controversia. Entonces, si no es útil compartirlo, no lo comparta, absténgase. Si lo es, si usted cree en su criterio, considera que lo es, no está de más hacer una búsqueda rápida en Google. O sea, del titular de la noticia, del titular del video o una descripción del video, que siempre, si hubo, por ejemplo, registros anteriores, los hallarás. O sea, por ejemplo, si es un video de Ucrania que es de otra parte del mundo y se grabó en 2012, con una simple búsqueda a veces aparece. También, si los resultados son sospechosos o no corresponden, mejor no difundirlo. Ujú. Es decir, que si hay algo que en el formato que te genera alguna duda o que en algún resultado te salga otra fecha o te salga otra noticia vinculada, mejor no compartirlo. También se puede consultar directamente a nuestros sitios de verificación. Creo que en América Latina y en Estados Unidos y en Europa, bueno, en todo el mundo hay sitios como la FP que se dedican a desmentir. Es bueno, algunos, como por ejemplo la FP, tiene boletines semanales Ujú. para saber qué estamos trabajando y ese contenido sí poderlo difundir para que se rompan esas cadenas. Y por último, algo que es fundamental es analizar el tipo de mensaje. Algunos de ellos, como bien decías, la URL, el link o el enlace tienen ciertas variaciones de la original. Claro. Por ejemplo, cnn.org.mx o algún tipo de cosa extraña, de terminología extraña en las URL. Ujú. También vienen acompañadas de faltas ortográficas que no son características de un medio de Claro. comunicación Ujú. confiable. Y sobre todo, imágenes. Las imágenes de los medios de comunicación comúnmente llevan una curaduría muy, muy extensa, entonces llevan un buen manejo no son imágenes de poca calidad o pixeleadas, y los videos igual. Entonces, en ciertos formatos que nosotros les decimos un poco chafas, un poco De baja no tan calidad. bien exactamente. Entonces, cuando se nota un tipo de contenido así, mejor no compartirlo, porque los periodistas, yo creo que nuestros estándares son muy rigurosos. Yo hablo en el día a día para que una imagen de mala calidad, un video de mala calidad, con faltas de ortografía,
pues sea realmente emitido por algún medio confiable. Hay un elemento allí en las fake news creadas con intencionalidad que es la emocionalidad. Generalmente son grandes titulares o son algunos temas que tocan la sensibilidad. Y claro, Totalmente. este análisis es necesario hacerlo, pero a veces cuando la persona se emociona, empieza a compartirlo o se enoja o reacciona. Bueno, después se da cuenta que no es verdad. Andrés, tú que estás trabajando en el tema de la libertad de prensa y también la fake news, las redes sociales, ha pasado por ejemplo con el tema del COVID, que decían este contenido no vamos a publicarlo porque está diciendo algo que no es verdad. Pero a su vez, esto ha condicionado la libertad de prensa, porque, bueno, o la libertad de expresión en todo caso, ¿no? No podemos decir lo que cada uno quiere decir, porque ese filtro lo ponen las redes sociales. ¿Hasta qué punto es saludable y hasta qué punto no, desde la perspectiva de un periodista, que ocurra esto con las redes? De que nos Nos limiten. Que debemos abordar sin duda alguna, es un tema muy relevante. No estoy tan seguro de cuál debería ser, digamos, el rol, ¿no? Porque efectivamente hay una tensión entre esa posibilidad de que alguien difunda lo que le parezca, ejerza su derecho a expresarse. Lo que tendríamos que establecer, volviendo, digamos, a la vieja escuela del periodismo americano, sería diferenciar opiniones de hechos, ¿no? O sea, es decir, estos son informaciones y por tanto son noticias verificadas, verdaderas, y por otro lado, digamos, estos son opiniones y bueno, son opiniones, cada quien puede tener una opinión sobre lo que le parezca, ¿no? Creo, de lo que he estado observando, que cada vez más muchas de estas grandes plataformas están hoy en día más orientadas a apoyar el periodismo independiente. Eso me parece una buena noticia, como una manera de reforzar los contenidos periodísticos en esas propias plataformas. Creo yo que deberíamos ir a un esquema donde efectivamente el usuario, el lector, la lectora, pueda tener una idea de, bueno, estos son puntos de vista, la opinión de fulano, mengano o de prensejo, y estos son las noticias, ¿no? O sea, como cuando abrías antiguamente un periódico y podías ver en las páginas de opinión los líderes políticos desacreditándose entre ellos, sabiendo que eso era opinión, y lo que eran las informaciones verificadas, pues estaban allí. Muchos periódicos históricamente siempre publicaron que no se hacían cargo, no se hacían responsables de lo que se publicaba en las páginas de opinión. Creo yo que tenemos que ir a un esquema donde la posibilidad sea de que estén publicados ciertos contenidos que sean más opináticos y con una coletilla, bueno, pues la plataforma no se hace responsable de eso, pero al mismo tiempo le presenta al lector, mire, aquí hay un menú informativo de medios independientes, medios que trabajan no solo en fact-checking, sino medios serios de investigación que están trabajando y hablando sobre estos temas. Creo que hacia allí tendría que ir. Yo en general, por principio, me cuesta mucho aceptar el tema de las restricciones, ¿no? Es decir, yo tengo un enfoque en mi concepción bastante liberal, digamos, de que la expresión se tiene que combatir con más expresión o contrarrestar con más expresión, no con limitar la expresión, ¿no? Pero entiendo que en este mundo tan complejo en el que estamos, donde hay unas grandes altavoces globales, eso les da también a esas corporaciones un poder que creo que hasta ahora no tuvo ningún medio tradicional en toda la historia. Sí, y también, y esto es para los dos, quien me la quiera contestar, porque a los dos los implica, ¿qué es lo primero, si el huevo o la gallina? Porque si bien el fake news existe porque hay quienes se dedican a eso, también hay un hambre de consumo. Pasa, por ejemplo, que una noticia que aun cuando se sabe que no es verdad, está en las redes sociales, tiene mucha más visibilidad, o un programa de noticias donde se dedican a opinar y esa opinión es extremista, tiene mucho más rating que aquel que está tratando de hacer un buen periodismo. También, digamos, hay un tema de consumo, ¿no? Eso es algo real. Nosotros lo vemos, digamos, hemos hecho estadísticas de la circulación de noticias falsas y comparar
un contenido falso, cómo se viraliza, contrarrestado con el desmentido que se hace sobre Claro. ese mismo tema, y hay una diferencia enorme. Es decir, para el 80% de la gente le quedó fue la versión falseada. Sí. Muy poca gente comparativamente consume esa verificación. Estamos en un proceso de ir también, creo yo, y apuntar a educar al público en términos de aprender a manejar herramientas, aprender a contrastar, a tomarse las noticias con un poco más de calma antes de reenviar algo. En Venezuela y en varios países lo hemos observado, pero hablo de Venezuela, que es donde estamos. En Venezuela, para mucha gente, el WhatsApp, ese servicio de mensajería, pasó a ser la manera en cómo se informa. Claro. Y WhatsApp no es ni una plataforma informativa ni es un medio de comunicación. Es un canal para que nos comuniquemos con nuestros contactos, ¿no? Entonces, por allí, hoy en día, buena parte del trabajo que nosotros hacemos en Venezuela con el Observatorio de Fake News es tener periodistas que en distintas ciudades están monitoreando distintos grupos de WhatsApp a nivel regional para ver qué cosas están circulando por ahí, porque efectivamente en el caso de Venezuela, el gran volumen de noticias falsas, de bulos, circulan a través del servicio, de la mensajería del WhatsApp. En el caso de Venezuela, Andrés, ¿crees que el actual gobierno, o el actual régimen, cobró más vida a partir de poder usar fake news? Es decir, que hubo una maquinaria detrás de esto para contribuir a que consiguieran más poder. Sin duda, en el caso de Venezuela no tengo la menor duda de que hay una estrecha relación entre el florecimiento de las noticias falsas y un régimen que miente sistemáticamente, que falsea la realidad. Y pues la destrucción que ocurrió del aparato mediático en Venezuela en estos últimos 20 años es un campo propicio, dejó un terreno, digamos, una población sin medios a los que acudir, con una internet muy precaria, con muy pocas posibilidades de comunicación, con lo cual, digamos, hace que estemos fragmentados, aislados informativamente y, por tanto, tener una población más fácil, que sea presa más fácil de la desinformación. Mira, hemos hecho una cantidad de grupos focales ya como investigador, donde ponemos sobre la mesa una cantidad de temas que fueron aquí en Venezuela temas relevantes y mucha gente sencillamente los desconoce o solo tiene la versión gubernamental, claro, que es una versión falseada de esos hechos. Entonces, efectivamente, aquí vivimos en un régimen. Nosotros publicamos un libro donde decíamos que la censura, en el caso de Venezuela, se basaba o tenía una herramienta importante en la mentira. O sea, una relación entre censura, cómo censuraste los medios, y al mismo tiempo la promoción de la mentira como una estrategia política. Eso lo estamos viviendo lamentablemente en Venezuela, y eso hace que estemos en una suerte de laboratorio para la desinformación acá en el país. Miguel, te pregunto a ti por México y además por Latinoamérica, ya que trabajas en una agencia de noticias. ¿Cómo está la relación de las noticias falsas, el poder detrás de los gobiernos y la relación que usan ambos, ¿no?, para poder consolidarse, a veces justamente usando ese tipo de información? Sí, claro, pues identificamos muy bien en México, por ejemplo, aquellos noticias o grupos de noticias falsas que se generan a favor y en contra de Andrés Manuel López Obrador. Donde también es muy claro es en Brasil con Jair Bolsonaro. Ahí hay, de hecho, grupos políticos ya muy bien definidos que se encargan de enviar estas noticias falsas justamente ahorita rumbo a las elecciones de este año. Y ahora donde lo estamos viendo muy bien es en Colombia. Colombia, que viene ya, estamos muy cerca de sus elecciones. La noticia falsa se ha vuelto pues una constante en estos días, y cada día parece que en Colombia ahorita el foco de las noticias falsas a nivel Latinoamérica es donde se está posicionando, y justamente es esta polarización entre la izquierda y la derecha, ¿no? La eterna izquierda y derecha en América Latina. También pregunta para los dos, porque ambos son periodistas, preguntarles acerca del rol del periodismo dentro de la noticia en sí, porque siento que la noticia se ha convertido más en entretenimiento
y ha quedado más en manos de entretenedores que de periodistas. De hecho, cuando uno, no sé, está viendo grandes programas de televisión de periodismo, quienes están al frente de esos programas suelen no ser periodistas y tienen un equipo de periodistas atrás que trabajan para esa persona, pero parece que entretener fuera más importante, más importante, sí, que informar en estos tiempos. ¿Lo ven así, Miguel? Sí, bueno, definitivamente por el tema de las redes sociales, lo que importa para muchos medios o para muchas personas es el click, Ujú, es el view. ujú, Entonces eso hace que cada vez sus titulares sean más amarillistas o sean más ujú, sensacionalistas. Sí, definitivamente hay pues una epidemia de ese tipo de titulares y de contenidos con imágenes llamativas. Esto debido a que la gente también ya se acostumbró digamos, consumir estos contenidos. Ya no es ujú, tan común que la persona vaya directamente al diario o navegue en todo el portal, ujú. sino que simplemente consume noticias a través de Facebook, de lo que ve en Twitter o de lo que ve en otras redes sociales. Yo sí lo he visto muy claramente en este nuevo periodismo. ¿Cómo te imaginas el futuro de los medios de comunicación a partir del periodismo, hablando de radio, televisión y demás, cuando en realidad el consumo más grande ahora está en redes sociales? Es decir, ¿qué lugar, dónde queda el periodista? ¿Dónde nos sentamos ahora? Claro, pues técnicamente tendremos que innovar en nuestra forma de comunicar. Ujú, Los buenos contenidos se tienen que mejorar, se tienen que hacer visualmente más atractivos y sobre todo también apelar a la inmediatez, ¿no? A tener un buen trabajo bien hecho ujú. y hacerlo rápido. Tal vez trabajos a profundidad o trabajos que te den un poquito más de carnita o de herramientas que no te da, por ejemplo, una simple noticia, un simple informe en redes sociales. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Voy a tomar esta última pregunta con algo sobre lo que también he estado reflexionando y escribiendo. Yo creo que con mucha claridad el periodismo tiene futuro, sin duda alguna. Es decir, todo esto que hemos estado hablando de este enorme desafío que tenemos ahora en el campo de la desinformación, la fake news, la difusión de bulos, mentiras, da pie para pensar que allí hay un campo tremendo para que sigamos los periodistas verificando, contrastando, diciéndole a la sociedad que esas cosas son mentiras. Pero al mismo tiempo sí tengo serias dudas sobre la posibilidad de que los medios de comunicación sigan siendo lo que son. No tengo claridad hacia dónde va a ir el tema ya de la industria mediática, ¿no? Como tal. Ujú, Porque sí veo que todo este fenómeno de estas grandes plataformas son como una suerte, digamos, de aparatos muy grandes que han ido convirtiéndose hoy en la referencia de la gente con mucho más preocupación. Eso también lo hemos visto, por cierto, en algunos grupos focales que hemos hecho aquí. Le preguntas a personas, ¿por qué medio usted se informa? Y la gente responde por Facebook, ujú. como si Facebook Sí, fuese un medio de exacto, comunicación. exacto. Entonces, en el imaginario de la gente, aunque no sea lo correcto, en el imaginario de la gente, las redes sociales han venido a ocupar el espacio que tradicionalmente tuvieron los medios. Así que tengo muchas preguntas sobre cómo se van a reinventar los medios y más certezas en relación a cuál va a ser el papel del periodismo en este mundo que estamos viviendo. Ujú. En esta labor de poder cerrar el día con noticias, que es la que estoy haciendo en este tiempo aquí en actualidad, me doy cuenta que aún yendo a la mayoría de los medios de comunicación en los que uno puede tener referencia con respecto al mismo tema, todavía queda la sensación de que uno no ha llegado a conocer realmente la verdad. Es como que en el medio de todas las tendencias, poniéndolas juntas, uno siente que hay algo de verdad que todavía no recibió. Y esa es como la frustración de estos tiempos. Y siento que esto que nos toca a nosotros, imagino más a la gente, ¿no? Porque hoy en día necesitamos la información para tomar decisiones, para invertir, para mudarnos. Y, y algo tan básico e importante para una persona que es tener información, la ponemos cada vez más lejos. ¿Creen que esto será como una nueva forma ya de vivir o estamos solamente en una crisis y vamos a recuperar la conexión con lo que era natural, que es poder enterarnos de las cosas? Miguel, ¿qué cuentas? Sí, yo creo que ya va a ser una forma de vivir y una Sí. forma, yo creo que ya los fact-checkers llegamos para quedarnos Ujú, y sobre todo para apelar que las personas cuestionen el tipo de contenidos que consumen y los tipos de medios o redes sociales en las que están interactuando. en tu caso, Andrés, cómo lo ves? ¿Cómo ves los años por venir?
Sí, creo que, digamos, se ha instalado ya una manera, digamos, de consumo noticioso, de que las personas no, es decir, pareciera una contradicción, pero estamos en un mundo donde circula el mayor volumen de noticias, pero eso no significa que las sociedades, los ciudadanos, las personas estén informadas, ¿no? Y creo que eso se va a mantener como tendencia, porque esa generación masiva de contenidos que vemos, no creo que se vaya a detener ni en el corto ni en el mediano plazo, y al mismo tiempo creo que eso revaloriza el papel, como dice Miguel, de los fact-checkers, de las periodistas que están verificando y que le están diciendo a la sociedad, atención, esto es mentira, esto es verdad, y creo que ese papel va a cobrar mucha relevancia en un mundo saturado de contenidos, no todos ellos verdaderos, con un peso importante de contenidos falsos. Uh-huh. En tu caso, Andrés, si nos dieras una recomendación el lector cotidiano, el que se levanta a la mañana y quiere escuchar noticias, ¿qué filtro debería usar según tu punto de vista? Yo creo que es importante que los ciudadanos, las ciudadanas, tengan medios de referencia, es decir, que tengan emisoras de radio que sigan, canales de televisión informativos o periódicos en los casos que sean lectores, pero que tengan medios o periodistas reconocidos, confiables, de referencia, porque en muchos casos nos va a tocar ver contenidos que son falsos, entonces es ir a contrastar si eso que está circulando con tanto énfasis que es mentira, poder cotejar con lo que estén hablando los medios confiables, los periodistas confiables, para poder tener un primer termómetro y decir, oye, si los 5 o 6 medios y periodistas confiables de los que yo sigo no están hablando de este tema en las redes sociales, en su cuenta en Twitter, tal, esto no debe ser real, ¿no? Yo creo que allí es algo que cada ciudadano tiene que haber un proceso educativo para que cada ciudadano comience a mirar con cierta desconfianza, con pinzas, aquello que está recibiendo, especialmente por estos servicios, digamos, de mensajería, ¿no? Que son los que nosotros observamos como más propicios para esa circulación de las noticias falsas, de la desinformación. ¿Podría ser una sugerencia, o quizás sea demasiado extrema, dudar de todo lo que nos llega hasta que podamos pensar que algo de verdad tiene? Empezar por la duda, ¿sería bueno, Miguel? Pues sí, definitivamente sí, pero también confiar en los medios, bueno, no podría llamarle tradicionales, los que conocemos que hacen una metodología más a profundidad o que hacen proyectos más completos, pero sí la duda definitivamente es una buena herramienta para poder contrastar si es verdadero o no. Muy bien, Miguel, te agradecemos muchísimo este rato. Danos la web donde puedes llegar a través de tu agencia, de la agencia Fran Press, o la agencia donde trabajas, cuando querramos contrastar información. ¿Dónde podemos ir? Claro, bueno, nosotros tenemos en América Latina, bueno, Hispanoamérica, porque el servicio es de España hasta la Patagonia, y para también la gente en Estados Unidos que habla español, tenemos un blog en español que se llama factual.afp.com. Okay. Ahí hacemos todo el contenido en América Latina, y también están nuestros canales en los que la gente nos puede contactar a través de WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram como AFP Factual. Y también para habla portuguesa tenemos AFP Checamos, igual tenemos un blog y redes sociales como AFP Checamos. Muy bien, voy a repetir esta en español, que es factual.afp.com, para Así que es. cuando leamos algo y tengamos dudas, llegar allí a ver que realmente tiene de verdad. Claro, y cada departamento tiene un WhatsApp que tiene en la página, en el cual nos pueden enviar cualquier contenido que tengan duda y nosotros les respondemos. Excelente, excelente, lo podemos usar nosotros también. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme. Miguel Bravo es periodista desde México, periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y trabaja actualmente en el equipo de verificación de la agencia France Press desde el año 2019,
y también estuvo acompañándonos Andrés Cañizales. Andrés es venezolano, se cortó la comunicación, pero Andrés ha estado trabajando en los últimos años en la investigación sobre la relación de los medios de comunicación con la democracia y también el papel de la libertad de prensa tan importante en estos días.